Y continuamos desarrollando la tarde, es el momento del análisis en Telediario Federal y le damos la bienvenida a nuestro compañero Guillermo Jeremías, ya lo estamos viendo. Hola Guillermo, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Marina, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, el saludo para todos, ¿cómo andan ustedes? Muy bien por acá, bueno, un gusto poder presentarte en el día de hoy. Bueno, inaugurando una semana atípica, empezamos con un feriado también, el invierno, el descenso de las temperaturas, todo medio enrarecido, Guillermo. Nada concluyente Nada este lunes. concluyente. Todo entre signos de preguntas o con asteriscos, esperaremos, porque ni con los números de la pandemia se puede tener una referencia inequívoca en el punto donde estamos parados, pero bueno, siempre es mejor que los números vayan en descenso, ¿no? Sí. Aunque, como lo hemos comentado en su momento en más de una oportunidad, la media semanal se conoce recién entre martes y miércoles. En esos 2 días tenemos miércoles y jueves, perdón, martes cuando el lunes no es feriado. Esta semana, entre miércoles y jueves, vamos a tener una idea acabada de cuánto ha podido aplanarse la curva, al menos, aunque seguimos con números muy altos, ¿no? Sí. Y con la preocupación en buena parte del mundo, Marina, de la nueva variante y los retrocesos que, lo decíamos en el cierre de la semana anterior, en varios países del mundo comienzan a adoptarse de medidas que se tomaron en su momento y que han reaparecido los casos, ¿no? Y en países donde los niveles de vacunación, por lo menos porcentualmente, son superiores a los de Argentina, Sí. aunque no numéricamente, digo, porcentualmente, porque estamos hablando de geografías urbanas menos densamente pobladas, pero han inoculado a la mayoría de la población y sin embargo han visto reaparecer el coronavirus con la variante Delta. De hecho, hoy es noticia Israel porque ha tenido que rever su decisión de habilitar la posibilidad de circular sin barbijos, porque han aparecido, y sobre todo en colegios, muchos casos de chicos contagiados. Sí, Israel con la posibilidad no solamente de circular sin barbijo, sino también de permanecer en lugares cerrados sin barbijo. Sí, Bueno, sí. Bueno, hay que... toda una discusión ahí que me parece ya es parte agua, ¿no? En la sociedad, no sé si Argentina solamente, creo que también en otros lugares del mundo, iguales discusiones, no con la cerrazón de nuestro país, ¿no? Hay cierto grado de cerrazón en algunos argumentos que, bueno, hacen pensar que si están guiados por los datos científicos o están guiados por otra intencionalidad, pero no es motivo de este análisis. No. Bueno, después de esta referencia de, bueno, lo que dicen los números y de la pandemia en Argentina, nos vamos a abocar a otra cuestión totalmente distinta. Vamos a hacer un poco de análisis. Vimos en los últimos discursos oficiales con motivo de conmemoraciones, el Bicentenario de Güemes, el Día de la Bandera, mucha referencia a la cuestión del federalismo y de la igualdad en el país. Sobre estas cuestiones vamos a reflexionar, Guillermo, pero no lo vamos a hacer solos. No, vamos a hacer reflexionar a alguien que sabe. Por en la supuesto. materia nosotros somos escuchas en este escenario. Vamos a saludar a la doctora en Historia, investigadora superior del CONICET, a la doctora Noelia Margia Girbal Blacha. Espero haberlo dicho bien, doctora, junto a Marina Guillermo Jeremías, la saluda. Cuénteme en qué me equivoqué. Guillermo, buenas tardes, y Georgina también buenas tardes. Gracias en primer lugar por recibirme y por considerar que sé algo. No, por siempre supuesto. Es bueno que uno le digan que sabe algo. Noemí. Dije Noemí, es Noemí. exactamente. Siempre me dicen Beatriz, así que usted no se preocupe. Desconozco, en el pasado de haber sido Beatriz. Está bien. Usted se equivocó menos en realidad. Pero soy Noemí bueno, está bien. Girbal Blacha, exactamente. Bueno, la referencia es, hay mucho discurso federal y poco hecho federal. En la Argentina, no reciente, histórica. ¿Por qué cree que se da, doctora, esta contradicción entre los dichos y los hechos? Bueno, en realidad no sé si hay mucho discurso federal. Hay mucho discurso. Ajá. En verdad, por ejemplo, esta era una oportunidad ideal, ¿no? Con un año de diferencia murieron Belgrano y Güemes, que compartieron situaciones comunes, que Güemes fue un auxilio importantísimo después de las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. Digo, qué buena manera de que el federalismo se traduzca en gestos y acciones. Y entonces, bueno, me parece que es como una oportunidad desperdiciada. Hubiera sido tan importante, ¿no?, poder buscar esos nexos.
No sé, yo creo que la Argentina construye su idea de nación en el siglo XIX. Es la idea fuerza del siglo XIX. No hay ninguna duda de eso. Y eso es producto de las luchas por la independencia entre el interior, el litoral, el eje metropolitano. Desde unitarios y federales para acá, esto que hoy llamamos la grieta me parece que nos ha caracterizado, y en ese momento las disputas mayores eran para lograr la independencia. Y después, y desde siempre, ¿quién se quedaba con los beneficios del puerto y las rentas de aduana? Así es que esto tiene mucha trayectoria y mucha historia detrás, ¿no? Por supuesto que yo soy de las que cree que la historia es una manera de leer la realidad del pasado. Entonces, cada uno puede tener una manera diferente de leer esa realidad, ¿no? Pero me parece que cualquiera sea la postura que uno tome, hay también usos y hay abusos de la historia. Y a mí me parece que hacemos poco uso de la historia, ¿no? En general, no nos gusta demasiado mirar para atrás, lo cual es una pena porque hay muchas cuestiones que ya se manifestaban en estas épocas, ¿no? Tanto de parte de Belgrano como de parte de Güemes, después de Alberdi. Es decir, la Argentina tiene un predominio enorme de la ciudad-puerto de Buenos Aires, nace así desde la época del virreinato, con características muy singulares y muy especiales, pero pareciera que no hemos podido superar esa diferencia, ¿no? Sí es cierto, la Constitución Nacional dice que somos un sistema republicano, representativo y federal, pero tenemos un presidencialismo muy difícil de cambiar, ¿no? La Constitución lo muestra. Y entonces, tal vez eso marca diferencias, y por eso digo que a veces ni siquiera desde el discurso se produce esa gestión del federalismo, ¿no? A no ser que yo entienda que el discurso es cuando me delegan cuestiones de federalismo, si yo tengo alguna dificultad, pero el federalismo debiera funcionar en las buenas y en las malas, porque para echar culpas solo no sirve. Doctora, Creo yo. ¿usted cree que es necesario algún mojón geopolítico que implique un cambio en la historia de nuestro país, un punto de inflexión? Se lo pregunto, hubo en su momento con Alfonsín la intentona de trasladar la capital federal. ¿Eso es solo simbólico o, por ejemplo, habría que, como propusieron en su momento, aunque nadie se anima a hacerlo, dar vuelta a la media tributaria impositiva y que sean las provincias las que recauden y le paguen a la nación y no la que la nación recaude y después de la coparticipación? ¿Es un problema cultural o es un problema económico? En principio es un problema de los dos tipos, cultural y económico. La gente va donde tiene mejores oportunidades. No va porque usted le cambie la capital a Viedma. Y de hecho pasó eso, digamos, la gente compró terrenos muy baratos pensando que después iba a poder tener otra realidad, pero uno no cambia por decreto una capital. La cambia si lleva todas las instituciones que van con ella, la población que vaya a trabajar, con un buen salario, un buen trabajo, y que usted delegue digamos, actividades y responsabilidades, eso muestra una buena manera de gestionar el territorio. Pero nada se cambia por decreto, porque de todos los procesos, el más difícil de llevar a cabo siempre, en cualquier orden, ¿no?, de la vida de un país, son los cambios culturales. Y los vemos siempre. Por eso uno se preocupa tanto, ¿no? La deuda externa la podremos pagar mejor, peor, la podremos negociar mejor o peor. Ahora, los problemas culturales que tenemos en una Argentina donde pareciera que la educación y el trabajo ya no son mecanismos para el ascenso social, eso me parece que va a ser muy difícil de revertir. Pero es mi opinión de 50 años haciendo historia. Tal vez desde mi propia óptica, siempre me he dedicado a la historia agraria, pero yo creo que ninguna circunstancia es suficiente si no se va a los hechos en concreto. Los decretos no sirven. Usted podría llevar hoy la capital donde quiera, pero eso, mientras todas las actividades financieras, comerciales, laborales, las condiciones que usted le ofrece a la gente sigan estando en un mismo lugar, y bueno, va a ser muy difícil torcer eso. De hecho, todos sabemos, no es lo mismo vivir en Córdoba que vivir, no sé, en el Chaco, o vivir en Misiones, o en Catamarca, o La Rioja, y no es solo una cuestión de paisaje.
Es una cuestión de posibilidades y decisiones a tomar, que tienen que ver con políticas a largo plazo y mediano plazo. La Argentina tiene esa gran deuda, de no tener políticas de mediano y largo plazo. Y no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Noemí, ¿cree que Buenos Aires, con su puerto como epicentro de la economía y de la política, siguen explicando las desigualdades en Argentina? Son gran parte de esas desigualdades las siguen explicando por una razón muy sencilla. La Argentina es un país agroexportador que no se resigna a ser un país agroexportador, pero que cada vez que tiene que pensar cuál es su situación económica, piensa en el precio de la soja. En verdad exportamos con muy poco valor agregado. Y si uno mira la historia argentina en el largo plazo, lo que ve es mucho esfuerzo para emparchar el modelo agroexportador y muy poco para tratar de diversificarlo. Y eso nos presenta hoy en día, o sea, estamos pendientes a ver cuál es el precio de la soja, de ninguna otra cosa. ¿Cómo es posible? Pasaron mucha agua bajo el puente, ¿no? No solamente Belgrano y Alberdi dijeron que las crisis nunca son improvisadas, sino que se ven venir. Bueno, no había pandemias como esta, pero hay otras crisis que nosotros hemos tenido lamentablemente, y los dos con tanta diferencia, ¿no? Uno en la primera mitad del siglo XIX y el otro en la segunda mitad del siglo XIX, sostenían que la manera de contrarrestarla era la educación, el trabajo, la formación de la gente, tratando de buscar una salida. De hecho, Alberdi primero publicó su sistema económico y rentístico y después la Constitución Nacional, que decía, bueno, primero tenemos que decir cómo le ordenamos la vida a la gente o qué queremos hacer de este país, y después ver de qué manera los hacemos participar. Ya sé, son otros periodos, con una democracia muy restringida, o ni siquiera democracia, eran otras épocas, el propio Belgrano pensaba que una monarquía incaica era lo que había que establecer aquí, mientras San Martín pensaba que una monarquía de iglesia era lo que nos correspondía, pero todo responde a la época, digamos. Lo que pasa es que me da la sensación de que nosotros no miramos al pasado para ver cuál es el recorrido y tampoco damos algunas precisiones para saber cómo orientamos esta situación, que por lo visto no es equitativa. Eso lo vemos todos. Durante gran parte del siglo XX, en una cuarta parte del territorio argentino, se concentraron las 3/4 partes de la infraestructura, la riqueza agropecuaria, la población, y eso no es poca cosa. Y yo estoy hablando de gran parte del siglo XX. Ni quiero pensar hoy que un país de casi 3 millones de kilómetros cuadrados no tiene ferrocarriles, prácticamente. Entonces, cuando uno va a dar cualquier conferencia a cualquier parte que no sea su propio país, es muy difícil de entender un país de 3 millones de kilómetros cuadrados sin red ferroviaria. Y supimos tener una red ferroviaria, embudo, pero supimos tener algo. Nunca tuvimos conexiones transversales, digamos, de esa red ferroviaria. Pero ahora no tenemos nada. Un embudo del puerto. Claro, el embudo es el puerto, tanto de Rosario como Buenos Aires, ¿no? Los dos. De hecho, si uno mira la provincia de Buenos Aires y que advierte la forma que tiene en su límite del oeste, que cae a pique, que da origen a la Pampa, bueno, si eso no se hubiera hecho de manera así, digamos, política o geopolítica, la provincia de Buenos Aires sería muchísimo más grande, ¿no es cierto? Digo, no hay ningún accidente geográfico que distinga una provincia de la otra. Sin embargo, hay que hacer un recorte. Son decisiones políticas siempre. La economía es una decisión política. Si uno va a beneficiar un territorio o no, es una decisión política. Si paga salarios o paga deuda, es una decisión política. Doctora, le quería preguntar respecto de esa cuestión de la imposibilidad del federalismo pleno, si el desarrollo territorial, me refiero a la extensión de la Argentina, conspira, si es más difícil construir esa territorialidad federal a partir de tantos kilómetros cuadrados que tenemos, lo que podría ser un privilegio como país. Eso era lo que decía Sarmiento. El mal de la Argentina es la extensión. Y bueno, me parece que no, ¿no? Y los chilenos están pidiendo un poco más de extensión, si es por eso. Digo, me parece que el poder es una manera de gestionar el territorio. Allí uno ve cómo se ejerce el poder. Y este país diseñó su modelo agroexportador en 1880 y desde entonces lo cambió muy poco, porque cuando quiso cambiarlo y tuvo la oportunidad de hacerlo, cuando Argentina fue rica después de la segunda posguerra, y bueno, la burguesía argentina tampoco hizo demasiado para que eso ocurriera. O sea, a veces no hemos tenido oportunidades.
y a veces sí la hemos tenido y no las hemos aprovechado. Entonces, me parece que si uno no tiene una política de mediano o largo plazo, es difícil ir adelante. A propósito de lo que nos convoca, que tiene que ver con el federalismo y estas conmemoraciones, las conmemoraciones nunca son inocuas, ¿no? Tienen una razón de ser. De hecho, no hace tanto que conmemoramos a Güemes, ¿no es cierto? Sin embargo, Güemes, ¿cuánto hace que...? ¿Desde cuándo es feriado? Desde hace pocos años. Antes no nos enterábamos mucho. Entonces, eso tampoco es casual. Digamos, si uno desde lo simbólico y desde lo histórico y desde la construcción de una cultura tampoco recuerda ese pasado federal, y bueno, es muy difícil querer después un federalismo pleno. Entonces, yo no creo que, como decía Sarmiento, en la Argentina sea la extensión, y después repitieron otros, sino que más bien creo que es una gestión un poco unilateral de ese territorio. Y eso siempre tiene que ver con el poder y con el ejercicio del poder y la forma en que se lo lleva adelante. Y para eso se necesitan ejecutar políticas. Las políticas y el poder legítimo no surge solo del acto eleccionario, que por supuesto es sumamente válido y es el corazón de la democracia, sino que también el poder legítimo existe cuando uno puede deliberar. Así se construye el poder legítimo, deliberando. Y para deliberar yo tengo que poner en el escenario lo que prometí cumplir y no estoy cumpliendo. Entonces ese federalismo es una vieja deuda. Y nosotros, es cierto, alguien me podrá decir, tuvimos muchos periodos en que la democracia no funcionó y de hecho el último fue terrible y fatal, pero ya llevamos unas cuantas décadas de democracia. Sin embargo, nos cuesta bastante poder reconocernos, ¿no?, en lo que queremos ser. Y si la Constitución dice que somos un país federal, esto debiera transmitirse. Yo no sé si, como usted me preguntaba al principio, que las provincias recauden y que después le dé a la nación. No, yo creo que eso no es así, porque parte de las condiciones que tiene una nación para ser nación y construir su identidad nacional tiene que ver con eso, con identificarse, ¿no? Ahora, uno siempre lo piensa desde su provincia. Y usted y yo sabemos que Córdoba puede recaudar como Buenos Aires una cantidad X, pero Formosa no. Misiones no. ¿No? Digo, esa gestión del territorio desigual da oportunidades desiguales. Entonces, esa llamada coparticipación federal, que finalmente se transforma en un favor político, debiera funcionar para auxiliar al que menos posibilidades tiene. Creo que tenemos un problema de gestión del poder, digamos, y del territorio también, ¿no? El territorio se construye socialmente, no hay otra manera de manejarlo. Si no, todo nos va a resultar grande a nosotros, siempre. Y yo la verdad que no veo que nadie se queje en otros países de su tamaño o de ser chicos o de ser grandes. Es más, cuando uno va afuera para cualquier conferencia o curso o lo que fuere, tampoco entienden mucho por qué un país productor de alimentos tiene problemas de malnutrición y desnutrición. Cuesta mucho explicar eso. Entonces, yo creo profundamente en que las decisiones son de carácter político las que hay que tomar. Por supuesto, cuando uno toma esas decisiones, unos ganan y otros pierden. Pero el ejercicio de la política es eso, ¿no? Y es poder legitimar lo que uno legalmente obtuvo. O sea, legalmente uno obtiene la mayoría de votos. Debe legitimar esa mayoría, ante esa mayoría de votos, su propuesta gubernamental. Cualquiera sea el color político. No hablo ni de este gobierno ni de otro. Cualquiera. Doctora, ¿y a usted cuando le preguntan afuera respecto de eso, por qué un país que produce alimentos tiene gente desnutrida, qué responde? Me da un poco de vergüenza, para empezar, ¿no? Porque realmente es complicado. Y respondo a partir de mi formación histórica, ¿no? Este modelo que nos ata, las decisiones políticas que no se toman, la falta de democracia en algunos momentos que hemos tenido y que dejó huella durante mucho tiempo, la situación que vivió este país en general, pero también me parece que tiene que haber una propuesta clara acerca de, y no estoy hablando de que no haya que ser asistencialista, ¿eh? Yo creo que hay gente que merece la asistencia y otros que podemos a lo mejor asumir nuestras propias
nuestros propios gastos o nuestras propias responsabilidades. Entonces, si el trabajo no está estrictamente valorado, si los méritos pareciera que tampoco importan, si la educación pareciera que tampoco, bueno, entonces estar bien nutrido o mal nutrido también es una cuestión de educación, trabajo, formación, ¿no? Posibilidades y políticas claras. Y a mí me parece que si no tenemos eso, ese marco claro de referencia va a ser muy difícil. Uno puede explicar, sí, que la Argentina siempre fue tradicionalmente exportadora, porque aun cuando éramos el granero del mundo, la mayor parte de lo que producíamos se exportaba. Tenemos un mercado interno chico para la extensión que tenemos. Caben varios países europeos en este territorio y tenemos 44 millones de habitantes ahora. Entonces, seguimos siendo un país poblado. Pero creo que habría que revisar la situación de las políticas públicas, que es lo que nos falta. Si no hay certezas, es muy difícil explicar afuera qué es lo que nos pasa. Podemos explicar lo que crece, lo que no crece, lo que se respalda y lo que no, las retenciones y lo que no. Generalmente cuando voy a dar cursos de economías agrarias regionales, que es mi especialidad, entonces uno lo puede explicar a partir de determinadas cuestiones. Pero si usted se fija, gran parte de las economías agroindustriales regionales siguen teniendo los mismos productos básicos que tenían hace más de 100 años atrás. Entonces eso es un problema. Cuando uno de esas economías regionales depende de un solo producto, estamos en un inconveniente mayúsculo para sostener el federalismo incluso. Por eso sería importante tener una propuesta, un plan, una certidumbre como para que la gente sepa a qué atenerse. Tanto el que invierte como el que va a decidir su futuro común de todos los días, ¿no? Me refiero al ciudadano común, no me refiero solamente al inversor o al empresario, a eso no, me refiero solo a eso. Noemí, así entonces, que me resulta difícil. Disculpe, entonces a la inversa la pregunta es, si tuviésemos la posibilidad de diseñar un plan estratégico para superar estas desigualdades y acercarnos al federalismo, ¿cómo debería o cuáles deberían ser los pasos que tendrían que cumplirse en ese plan o en ese programa de gobierno o en ese lineamiento de políticas públicas? Si yo pudiera contestar todo eso, me llama el presidente de turno y me sienta a su derecha, creo, o a su izquierda, no sé, donde quiera, mientras no sean las rodillas. Pero no hay ningún problema. Lo que ocurre es que para eso usted necesita hacer una concertación. Está claro. Los países del mundo que han salido adelante lo han hecho a partir de concertar, ¿no? Por eso vuelvo al planteo original. Si Güemes y Belgrano, habiendo uno sido derrotado y el otro respaldando y acompañando, ¿no? Y los dos murieron relativamente jóvenes, pobres, y en el caso de Güemes traicionado, bueno, entonces si no aprendimos nada en todo este periodo estamos complicados. No es que haya una receta para salir. Lo que quiero decir es que usted necesita sentar a todos los protagonistas en la mesa para poder gestionar y buscar la legitimidad de su poder. Quiero decir, hemos tenido todo tipo de gobiernos en las últimas décadas, para no irme tan atrás, ¿no? Ahora, si hiciéramos memoria, ¿cuántos hicieron, por ejemplo, reunión de gabinete plena? ¿No? Diciendo, bueno, los problemas son estos, tenemos estos problemas, ¿qué tenemos que consultar? ¿A quiénes tenemos que sentar en la mesa? Porque si yo simplemente los consulto o los llamo, como sea, cuando tengo una dificultad, iba a ser un poco complicado que cuando no la tenga si no los llamo. Entonces aquí lo que se requiere es saber a dónde queremos ir. Y eso es lo que me parece que no tenemos muy claro. Eso a mí me preocupa demasiado, digamos, porque creo que tiene que haber una estructura que tiene que nacer de una conciliación, sin duda, de sectores. Si no, es muy difícil. Si no, ¿qué volvemos otra vez a unitarios y federales? Con la diferencia de que tenemos muchos años encima y que ya eso no funciona. Entonces, me parece que si no hay acuerdos políticos mínimos que permitan un acercamiento, es muy difícil salir adelante. Y aún esto, ¿no?, de la malnutrición que me preguntaba Guillermo recién, también es una cuestión de educación. También es una cuestión de decir, ¿cómo hago para salir adelante? No me basta con que me den los alimentos y me manden a mi casa con fideos, polenta, huevos o lo que sea. Me tienen que enseñar de que además un chico que no está bien nutrido en los primeros años de su vida difícilmente recupere después su capacidad plena para desarrollarse. Entonces es una cuestión educativa, cultural
y donde todo el mundo debiera sentarse para planear qué tipo de país queremos, ¿no? Si usted me pregunta qué tipo de país quiero yo, y yo quisiera uno donde el trabajo, la educación, la producción de conocimiento estuvieran realmente en el lugar que deben estar, y que, bueno, hay una crisis, pero hubo momentos en que no tuvimos crisis y tampoco pudimos lograr dar el volantazo para posicionarnos mejor. Y eso a mí sí me preocupa, porque la inversión, si uno espera tener un rédito de la educación o de la preparación o de la generación de conocimiento, que sea en pesos, digamos así, tangibles, ya quiero dinero, eso no se logra así. Lo que sirve es para estar bien preparado para poder afrontar estos procesos críticos. Doctora, la última pregunta de mi parte. En esta atribución de responsabilidades a la política que usted realiza, ¿deja de lado a las corporaciones no políticas estrictamente en el sentido electoral? Digo que están presentes y que muchas veces parecen tener más poder que el poder político mismo. Digo, en esta asimetría del territorio en falta de federalismo, ¿también hay responsabilidad de las corporaciones? Por supuesto que las hay, pero cuando usted mantiene como Estado una pulseada con el mercado y el mercado se la gana, es muy difícil que usted la pueda llevar adelante. ¿Y por qué no puede el Estado jugar una buena pulseada con el mercado? Y no puede porque hasta que no siente a los actores que son protagonistas de todas partes en una mesa, eso va a ser difícil. Y está claro que el Estado pierde en esta pelea. Si uno tuviera un análisis de largo plazo, uno podría ver claramente cómo supimos tener estados fuertes en los 40, en los 50. Después el Estado fue como delegando y perdiendo esas posibilidades. Y bueno, creo que los 90 fueron muy claros para eso. O sea, nuestra economía fue entrando, y toda nuestra actividad fue entrando en una decadencia. Uno podría decir, mire, si como historiadora se lo podría decir desde Krieger-Bacena para adelante. Krieger-Bacena, Martín de Oz, los 90. Nosotros vimos cerrar la industria y no hicimos nada para evitar. Ahora, yo no me refiero solo a la clase política, sino también a la ciudadanía. Pero para que uno como ciudadano pueda comportarse como ciudadano, debe tener al menos educación. Si no tiene ese componente básico, que ya el propio Belgrano decía que era el remedio para salir de las crisis, y bueno, tardamos mucho tiempo. Entonces, para que uno se comporte como un ciudadano responsable, y proteste ante que tenga que protestar, o diga lo que debe decir, o proponga lo que tiene que proponer, bueno, tiene que estar formado de alguna manera también. Eso es lo que yo entiendo, y no estoy haciendo solo responsable a la dirigencia política, que obviamente tiene más responsabilidades que el resto, ¿no? Porque todos no tomamos las decisiones. A lo sumo tomamos las decisiones cuando votamos, pero después quien ejerce el poder es otro, pero la ciudadanía tiene que ser una especie de contralor de ese poder. Entonces yo no creo ni que las decisiones económicas o financieras, o de salud, o de educación, o de trabajo, de lo que usted quiera, se tomen de espaldas a la política. Todas son decisiones políticas, por la sencilla razón de que uno está optando por algo, toma opciones. Vuelvo al ejemplo anterior: si usted paga la deuda externa, le aumenta a los jubilados, o aumenta los salarios, o fortalece el trabajo, bueno, tiene que optar, y cuando toma la decisión está tomando una decisión política, no está tomando una decisión económica. Porque para mí la economía es una decisión política, la economía con mayúscula es una decisión política. Entonces, lamentablemente en nuestro país parece que cada gobierno, no importa el color político que viene, es como que de allí arranca la situación, y no debiera arrancar de allí, porque ya viene, mal o bien, viene funcionando. Cualquier dirigente que se presenta para ocupar un cargo político sabe con qué se va a encontrar, o al menos lo adivina, o debe saber, porque por algo presenta un proyecto para su gestión de gobierno. Entonces me parece a mí que algunas cuestiones nos superan, pero que pasan por asuntos que son estructurales. Yo no creo que haya una propuesta así lineal. Si no hay concertación primero, va a ser muy difícil encontrar una salida. Es mi opinión. Desde luego hay otras muy valiosas y muy importantes, es solo la mía, que creo que es la que me piden. No sé si es lo que ustedes esperan de mi respuesta, pero en estos términos generales que usted plantea, el federalismo hay que construirlo desde otro lugar, desde otra manera, con el compromiso de todos. Sin ese compromiso de todos, es nada más que una fórmula.
Y por eso la Constitución dice una cosa y el presidencialismo que se practica es otra. Y no es constitucional, sí, porque la Constitución Nacional le da muchas atribuciones al presidente, muchísimas. Pero aún del 53 para acá, quiero decir, aún con las reformas constitucionales, no es que de pronto haya surgido esto. Sí, desde los años 90 lo que nos acosan son los DNU. O sea, resolución de mediados de los años 90, que era solo por 2 años, que acordaron todos los partidos políticos. Alguien se olvidó de que era solo por 2 años. Y cambiamos de colores políticos, pero los DNU siguen existiendo. No importa si es la derecha, la izquierda o el centro, nadie se encargó de anularlos. Y eso le da mucho poder al legislativo, al ejecutivo. Entonces, ¿cómo quiere tener usted un federalismo cuando yo tengo un instrumento legal que me permite imponer? ¿Por qué? Por la necesidad y la urgencia, que eso es lo que significa DNU. Ahora, vivimos en permanente necesidad y urgencia, parece. Ese es el tema. Por eso el federalismo debiera tener carnadura. Para eso hay que sentarse. Si yo lo llamo a usted solo cuando tengo algún problema, y usted me va a decir, no, oiga. Y cuando le va bien no me llama para ver cómo podemos sentarnos en la mesa a discutir. Algo me va a decir usted. Creo yo, Guillermo, no sé. A lo mejor yo tengo mucha ilusión de que usted me diga algo y no me dice nada. Pero si lo llamo solo para cuando no me va bien, algo me va a decir. Otro día, porque ahora se nos ha agotado el tiempo. Sí. Me interesa saber por qué incluso los presidentes que vienen del interior más profundo, cuando llegan a la capital federal se aporteñizan. Y si es cierta esa verdad que dicen que no hay peor porteño que uno del interior. Pero lo discutimos en otra oportunidad, doctora. Los porteños son bravos, le aviso. Muchísimas gracias. Bueno, yo les agradezco. Creo que no era lo que ustedes esperaban, pero bueno, traté de responder a las preguntas desde ese lugar. Si me hacen preguntas de historia, respondo preguntas de historia. Si me hacen preguntas que no son de historia, hago esto. No, creo que con Marina podemos compartir, que no hemos quedado en silencio porque es un placer escucharla. Sí, realmente, muy nutritiva la bueno, la sí, mire, me alimento bastante, le digo, con la pandemia. No, de verdad, le decimos, muy nutritiva la participación y han quedado un montón de cuestiones que me da la impresión van a estar pendientes, pero sin duda van a ameritar otro encuentro. Si usted así lo posibilita, podemos estar renovando el contacto. Imagínese en cualquier momento. Que yo estoy a pura pandemia. Acá no podemos salir ni a la puerta. De puro Ustedes Zoom. ahora tampoco, creo. Sí, no. Más o menos. Sí, con restricciones. Noemí, muchísimas gracias por el contacto, por el aporte muy valioso para Telediario Federal y ojalá podamos estar conversando nuevamente pronto. Ha sido muy amable. Con mucho gusto y que la pasen muy bien, que sigan bien. Buenas Hasta tardes. cualquier momento. Buenas tardes, doctora. Bien, Guillermo, quedaron muchas cuestiones, con ganas de seguir escuchando. Es muy interesante escuchar a una persona que conoce de lo que habla. Creo que hay una dificultad también que debemos asumir los que vivimos en el extenso territorio argentino, de asumir que también está en nosotros hacer bandera de reclamos que sean realmente federalistas, ¿no? Porque creo que también hay una especie de síndrome de Estocolmo que tenemos desde lo comunicacional, desde lo económico. Somos críticos del actual esquema que tiene el país, pero estamos subyugados y de rodillas a este centralismo asfixiante. Entonces tenemos que también nosotros asumir nuestra cuota parte de responsabilidad de cambiar esto, porque otros por nosotros no lo van a cambiar si no lo cambiamos nosotros. Claramente. Muchísimas gracias, Guillermo. Nos reencontramos mañana. Hasta mañana, gracias chicos, así son las cosas.